Muy bien, bienvenidos nuevamente a un podcast más de Cuarto Ángel. Gracias a Dios porque seguimos siendo constantes. Y primero Dios vamos a seguir siendo constantes. Ha sido una bendición poder juntarnos nuevamente a tener estos temas. Últimamente, pues, como han visto, hemos tenido algunos invitados y hemos tenido algunos temas interesantes entre amigos. Sí. Y hoy nos reunimos nuevamente para tener un tema muy especial. Entre Pero amigos. antes, entre amigos también, ajá. Pero antes de ello, pues preguntarles cómo están, mucha. Tranquilos, felices. Bien, la verdad es que emocionado. Me encanta cada vez que nos toca podcast. Cuesta, es un dolor de cabeza porque lo que ustedes ven acá conlleva el juntarnos, el que confirmemos, el que todos digan que sí puedo, luego traer 1000 maletas, conectar, mover. Sí. Esa Ahí por si parte. alguien quiere proveernos de algún lugar físico para no mover el equipo, se lo agradecemos. Y también nos pueden escribir ahí si quieren ver como un detrás de cámaras de cómo se hace Sí, sí, esto. sí, sí. O si alguien nos quiere venir a ayudar, Eso así. también. Bienvenidos, pueden Sí, nos venir, ayudaría apoyarnos mucho. en cámaras y aprender un poco más de esto. La verdad es que no somos expertos, pero hacemos lo que podemos para el servicio de Dios. Así que qué alegría estar acá, mucha. Me alegra verlos, ya los extrañaba. Gracias. Sí, te habías escapado un par de semanitas y Ay. hubo varios podcasts en los que no Ay, sí, estuviste, pero me voy. Ay, grabemos todos los días. es lo que pasa es que a estos hay que estarlos jalando, ¿verdad? Para que grabemos, porque es complicado. En fin, vienen una buena cantidad de temas, temas varios, temas proféticos, doctrinales, y así como lo hemos dicho entre amigos, donde habrán invitados para exactamente eso, hablar entre amigos, porque siempre hay una faceta distinta de cada persona que uno conoce, ¿verdad? Y creo que es uno de los objetivos del podcast de hoy. El Congreso Nacional de Jóvenes está por realizarse el día 3, 4, 5 y 4. 6. 4, 5 y 6. Ah, sí, 4, 4, 5 5 y y 6 de 6. octubre. Y Dios nos ha dado la oportunidad de que Ministerio Cuarto Ángel esté como invitado para este evento a nivel nacional, para que Sí. podamos compartir ciertos puntos, ¿verdad? Para cómo cada uno de ustedes, en grupo o individual, en pareja, no sé, puedan también hacer su propio ministerio. Realmente es necesario que cada persona entre en acción en la obra para que pueda ser parte de la obra de Dios. Pero yo sé que, y estoy muy seguro, no sé qué pensarán ustedes, pero cuando salió la pancarta del Congreso Nacional, muchos habrán empezado a ver tin, 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 ¿y estos quiénes son? Seguramente. ¿Verdad? ¿Qué hacen? Muchos, y se los quiero contar así de verdad de una manera graciosa, pero en varias iglesias a las que hemos ido, piensan que nosotros llegamos a cantar. Un cuarteto. Como cuarteto, sí. Ya no somos cuarto ángel, nos ponen cuarteto ángel. Y realmente no es específicamente que nosotros vayamos a cantar, ¿verdad? Porque la verdad cantamos feo, pero no es eso. Nos han invitado a ser parte de este Congreso Nacional Contracorriente y yo sé que muchos de los que van a ver este podcast van a estar presentes en ese evento, pero yo sé que también quieren saber quiénes somos nosotros, qué hacemos y por qué estamos invitados al evento de Contracorriente. Y quiero empezar yo, de verdad, haciendo las preguntas. Siempre creo que tomo el papel de moderador. Y tengo a mi lado a Alex y a Benjamín, que prácticamente son los fundadores del ministerio Somos el Cuarto Ángel. Y a ellos les extiendo la pregunta y no sé quién me contesta. ¿Por qué surge la idea? Creo que mi hijo, porque aquel empezó realmente. Fíjate que... la gran... Historia corta, historia larga. ¿La corta? Fíjate que una vez estaba leyendo un libro que se llama El conflicto de los hilos, que lo estuvimos estudiando Sí, en los y ahora vamos podcasts a medias. y ahí queremos nuevamente retomarlo, sí. Pero para quienes no lo han leído, siempre les hacemos la invitación a que lo hagan. Específicamente este libro es una obra magistral para contar el tema de Sí, la iglesia, las 7 iglesias de Apocalipsis, prácticamente. Y cuando yo comencé a leer ese libro, recuerdo que iba a la mitad de ese libro cuando yo en ese entonces estaba como regresando realmente a los caminos del Señor y era una persona todavía un tanto escéptica, ¿sabes? Y necesitaba como que la gente me demostrara que es cierto lo que me estaba diciendo. Entonces, en ese caso, pues yo empecé a
a investigar cada una de las cosas que leía en este libro y empecé a darme cuenta que todo lo que estaba ahí escrito pues había pasado, o sea, sí tenía un respaldo histórico y me empecé a convencer de lo que estaba ahí. Recuerdo bien que era un viernes que yo me arrodillé a la orilla de mi cama y le dije a Dios que me estaba convenciendo de la historia de la iglesia en un pasado y eso quería decir que lo que la Biblia dice con respecto al futuro tenía que ser cierto, vamos. Entonces le dije a Dios que me mostrara, si era su voluntad, en qué momento de la historia de este mundo estábamos viviendo. Me encantaría saber en su escatología, vamos, en su tiempo definido profético, De eventos finales. en dónde estamos nosotros viviendo. Y esa noche, pues yo, era un viernes de noche, ya sábado, y me acosté. Y para amanecer sábado yo estaba soñando que estaba como en un parque. Para los que vivimos en Latinoamérica, estamos como quizá acostumbrados a ese parque de El colonial. central, ajá. Y que hay un ayuntamiento a la par. Ajá, sí, 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 pues como un parque colonial. Y en medio de ese parque había muchas gentes con una Biblia en sus manos y estaban parando a la gente en las calles, estaban tocando las puertas de las casas. Recuerdo ver gente parando los carros. ¿Eso lo soñaste? Eso lo estaba soñando. Okay. Parando los carros en la calle y bajaban a la gente y les empezaban a enseñar algo en la Biblia. Y mientras yo veía eso, se me acercaba un amigo en el sueño y me decía: Benja, léete Apocalipsis 18. Y ahí me desperté, vamos. Pero fue un sueño muy lúcido, ¿sabes? O sea, fue muy real. Y siempre que lo cuento yo expreso eso porque cuando yo lo recuerdo como algo muy vívido, vamos. La cosa es de que me quedó eso Apocalipsis 18, pues cuando me desperté fue como un sueño anormal y me recordé de la oración que había hecho en la noche y dije, pues tiene que tener una relación con. Entonces abrí mi Biblia, busqué Apocalipsis 18 y cuando empecé a leer no entendí nada, mano, una Babilonia, estoy cayendo y no entendí la cosa, pero me quedó Apocalipsis 18. Seguí leyendo el conflicto de los siglos y el capítulo 39, si no estoy mal, está basado en Apocalipsis 18 y se llama El último llamado divino. Y Apocalipsis 18 prácticamente está relatando a otro ángel que desciende del cielo y que no trae un mensaje nuevo, trae el mensaje de los tres ángeles, pero potenciado. O sea, y se le conoce al capítulo 18 de Apocalipsis como el capítulo del fuerte pregón o el capítulo del cuarto ángel. Ustedes lo quisieron bautizar así. Sí, porque bueno, lo voy a contar después, pero me involucro cuando ya está el nombre. Entonces prácticamente nació por eso, ¿sabes? O sea, fue como un convencimiento de parte de Dios de que estamos viviendo en esa parte del tiempo, en la parte en la cual se está dando un último llamado al mundo, un fuerte pregón. Nosotros, bueno, mucha gente de lo que nos ha seguido en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify, pues nos ven, ¿verdad? En los podcasts, en las fotografías, en fin, cada sábado dando seminarios, temas, en fin. ¿Quién es Benjamín Reyes? ¿Cómo te definís? ¿O te gustaría a vos definir a Benjamín Reyes? Es que se me figuró el primer podcast que subimos. Sí, algo así como... Sí, porque lo que pasa es que ese podcast creo que ya quedó muy... Sí. Por si lo buscan por ahí, estamos en un jardín de un difunto restaurante. Estábamos... Pero ¿quién es Benjamín Reyes? Mira, en realidad... ¿Qué hace Benjamín Reyes? Te diré, soy un rescatado, vos. Amén. Soy un rescatado porque prácticamente el camino que yo tenía en mi vida... adolescente, adulto, ya pasando a esta parte de mi vida. Ya más allá. Ajá. El rumbo de mi vida era la perdición, vos. Lejos de la iglesia, vicios, vamos, problemas de alcoholismo, de drogadicción, de todo tipo, vos. Y tuve un encuentro muy sincero y real con Dios. Y te digo, o sea, te lo digo con toda certeza de que sí me llegué a enamorar de él, vamos. O sea, en el sentido de... sí lo amo, ¿sabes? O sea, sí hice una relación íntima con Dios y esa relación me hizo desde que comencé a tener mi caminar con Cristo el deseo de querer compartir de Él a los demás. Entonces, me podría definir como
prácticamente un rescatado. ¿Y qué hace Benjamín Reyes? Actualmente, Sí, ¿qué hace? esto, vamos. Te digo, el 80% de mis energías creo que está en Cuarto Ángel. Es de todas las semanas y últimamente más. Este me pasa enfrente. Y enfrente, perdón, amigos. Bien profesional. El 80% de mi tiempo lo he dedicado a editar, a estar pensando en nuevos temas, a las visitas a las iglesias y demás. Con mi esposa tenemos un restaurante vegetariano, La Luna Vegetariana, el difunto, dijo aquel. No está difunto, simplemente que estás... Sí, estoy en delivery. Ajá. Delivery, ajá. Soy esposo, padre de 2 hijos, Wow. de Noah y Matías. Y pues eso, vamos. ¿Y eres eso un es fotógrafo? Fotógrafo, sí. Profesional. Este es mi mundo, vamos. Sí. Esto, vamos, cámaras, luces y demás. Se ha vuelto mi mundo y me encanta, me fascina. ¿Y por qué podcast? Bueno, ahí entra mi parte. Yo le vine a dar color y luz a Benja. No, fíjate que yo conocí a Benja desde pues muchos años atrás, pero mi relación con aquel siempre fue como de, ¿qué onda? Y órale. Y de hecho mi relación era más porque aquel me pedía equipo. Entonces nos juntábamos así como, necesito tal cosa. Simón, dale, vamos. Pero nunca fue una amistad. Pero fíjate que, es que sabes que fue cosa porque con aquel nos conocimos en el Congreso de Generación 2014. Poderosa. 2014. Y nos llevamos, ¿cuántos años? Me dijo como 5 años. 6. 2000, no, Yo tengo 20, sí, 5. 5 años. 28, 33. 33, 5 años. Que no sé. Pero fíjate que cuando nos conocimos vos tenías como 18 años, más o menos. Aprox. Chavito, Ajá. sí. Aprox. Sí, sí. Y yo tenía, ¿qué? 23 años. Sí. Hace 10 años, mijo. Imagínate. No, si fue hace 10 años, yo tenía... 18. 18. Ajá. Sí, Ajá. perdón. Pero fíjate que a pesar de eso, que él, pues prácticamente chavito y todo, hicimos un click, vos. O sea, fue como jodón y todo, y nos gustaba el rollo de la cámara y todo demás. Y para ese congreso fuimos invitados como voluntarios de fotografía. Y lo que hicimos fue conocer Mara, mano. Estuvimos conociendo gente. Abrazar, veíamos a la Mara palideándola porque sí había mucho estrés y nosotros... ¿Qué onda, mucha? Y solo fregar, vamos, porque al final nos jaló la delegación de México. Ajá. Entonces fue como que ya no teníamos un jefe, por así decirlo. Sí, Entonces, sí. con aquel casaqueando con Mara, haciendo cuates por todos lados. Si alguien nos ve de esa generación, mucha, un abrazo. Pero sí, básicamente fue ahí. Y lo que aquel dice, vamos, hicimos como un clic. Creo que teníamos un elemento. Obviamente que este mundo era el que nos conectó. Y las personalidades, que aquel es como un poco más relajado, un poco más... Y yo soy como la parte social, aunque es chistoso porque nosotros trabajamos juntos, pero todo mundo le habla a Benja y no a mí. Porque a mí no me gusta contestar teléfono, a mí me estresa. Eso es cierto. Entonces, irónicamente, aquel es el más tímido, si así lo querés ver, yo soy el más sociable, pero yo soy el menos relaciones públicas y aquel es el relaciones públicas, ¿vamos? Y a partir de eso, yo creo que Dios es perfecto, es tan misericordioso que te manda a las personas correctas en el momento correcto. Porque a pesar de que tenemos esa amistad y sí, nos llevamos bien y todo, pero yo me fui a la iglesia. Cuando aquel tuvo su conexión y aquel tuvo ese encuentro con Dios, yo tuve un encuentro con el mundo. O sea, no coincidimos ahí. Y me fui. Simple y sencillamente me fui, me empecé a alejar y cuando sentí ya no tenía mucha relación con la iglesia adventista. Y lo más cercano era eso, cabal, que aquel como, ¿qué onda, mi bro? ¿Vos no tendrás ahí un lente o algo? Y nos juntábamos y para mí era como, ¿qué onda, mijo? Qué bueno verte. Y chao, vamos. Luego, por el tiempo que, por el cierto, Ronald ahí se encarga de exponerme en todos lados, pero cuando Benja ya tenía el ministerio, bueno, aquel tenía... Yo a lo que logré entender en ese momento, vos lo que querías era subir contenido predicando y dando reflexiones. Como producción, vamos, como el testimonio de Gerson. Ajá. O sea, Benja lo que quería cabal era como una plataforma para dar reflexiones, como tal. Sí. Pero cuando yo regresé a que me empezó a invitar a actividades, vamos a GYC, vamos a tal iglesia, a tal congreso. Y yo en ese momento tenía una relación que era como... Creo que todos han vivido la famosa relación canónica, que es esa que te marca. Sentimental.
Ajá, es sentimental. Y yo tenía esa relación llega a su fin, obviamente no era alguien de la iglesia, y en ese proceso yo digo, tenía dos caminos. Al igual que Benja, que creo que eso fue algo que nos hizo conectar también, pues venía un poco del mundo de consumir cosas, ya era un desmadre también. Y a veces hasta nos ponemos a platicar con Benja como a comparar, ¿va? ¿Cómo era tu estilo y cómo era el mío? Entonces como Una vez nos preguntamos eso, que si nos hubiéramos conocido en ese momento... No nos hubiéramos caído, pero no nos hubiéramos caído tan porque el trip de aquel era distinto al mío. Ajá. Mientras que Benja lo que quería, pues aquel llegó a consumir cosas y lo mismo yo, pero yo lo consumí en un ambiente más de fiesta. Ajá. Mientras que Benja lo quería más con sus cuates, con conexión. Aquel sí estaba en un pedo así bien astral, babosa. En cambio lo mío era fiesta. Yo quería... Empezaba jueves, viernes, sábado, domingo dormía todo el día y tal vez en la noche se armaba algo. Entonces como que hablábamos de eso, de nuestra experiencia y nos entendíamos. Entonces creo que eso nos hizo llegar también a entender qué dificultades puede pasar un joven. Sí. Y yo dentro de mi dolor de la ruptura, yo tenía que tomar una decisión. O me metía más al mundo y me perdía por completo, o regresaba a la iglesia. Y había una vocecita ahí que me decía iglesia, iglesia, iglesia. Y recuerdo que esa decisión la tomé en un bar y estaba con unos amigos. ¿En un bar? Sí, y estábamos con una tablita que es como de varios shots de cervezas de diferentes tipos. Y yo tenía mi tablita acá y yo jugaba una copita y no había tomado y todos como, dale, ala, esta es buenísima, esta es de barril, esta es... Y ahí dije, no quiero porque sé que si tomo esto... voy a seguir tomándolo el resto del tiempo que sea necesario, vamos. Y ahí automáticamente dije, no lo quiero. Y le di a Marquitos, es una amiga muy cercana, se lo di y le dije, no lo quiero. Y ella se quedó como, no lo tomé entonces, va, y me lo quitó. Y a partir de ahí yo dije, quiero regresar a la iglesia, pero no sabía cómo. Y lo lógico, pues vas a la iglesia, ¿no? Me levanté temprano, fui a la iglesia y sentí un vacío, porque era como... a la gran, esto no es lo mío, no me siento cómodo. Y empecé esa lucha de querer regresar a la iglesia. Y en eso aparece Benja también en mi vida. Y... o sea, la luz se la diste vos, ¿no? Ajá, aquel me dio la luz. Y en ese proceso, cuando ya logré que la historia es larga, obviamente, como dijo aquel, la versión corta, la larga. Claro. En ese proceso de que yo llegué a decir, pucho, si quiero esto de verdad, si quiero estar en el camino de Dios, me encanta hablar con Dios. Ahí yo le dije... comencemos a subir nuestra experiencia a través de podcast y subámoslo. No tiene sentido que vos sepas hacer esto, que yo lo sepa hacer, que tengamos el equipo para hacerlo y no estemos predicando a través de línea. Podcast, contenido. En ese momento no existía la profecía todavía, sino simplemente era hablar de... Benja subía algunos videos como de testimonios y otros videos como de reflexiones. Y luego cuando yo llegué le dije, no hombre, empecemos a hablar de... cómo conocer a Cristo, cómo acercarse, debilidades como jóvenes, pero empecemos a subir. Yo necesitaba eso, ¿sabes? Para mí Cuarto Ángel fue el, por así decirlo, donde yo proyecté la energía que necesitaba para estar en la iglesia. Porque no me bastaba con ir a sentarme a un culto, porque luchaba mucho con Dios. Yo iba a la iglesia y decía, no, aquí tengo que estar. Y después decía, pero ¿y ahora qué? Y terminaba el sábado y me quedaba como, ¿y ahora cómo es mi relación con Dios? Complicado. Y ahí es donde yo le dije a Benja, necesitamos hacer esto. Empecemos a darle... Y aquel me dijo, va, démosle, arranquemos. O sea, aquel siempre ha sido idea que le tiro. Aquel me dice, démosle, para adelante. Y viceversa, aquel me dice, hagamos esto y yo, démosle, vamos para adelante. Entonces comenzamos a construir esto. Aquel ya tenía el nombre, que era Cuarto Ángel. Y lo que no tenía era básicamente imagen. Bueno, no tenía nada así. Y empezamos. Nos juntábamos con aquel así en restaurantes y a diseñar. Hicimos como 1 millón de diseños. Hicimos colores, hicimos eslogan. Y hasta que al fin llegamos a lo que hoy conocen, hasta esa línea gráfica. Y recuerdo que cuando te mostré esa línea, te lo dije antes, mijo, ya tengo lo que vamos a usar y tiene un concepto y tiene esto y tiene lo otro. Y llegué a su casa, lo mostré. Llega al restaurante. Al restaurante llegué, se lo mostré y le dije y le empecé a explicar el logo que ustedes ven ahí en cualquier parte del video. Le empecé a explicar y acá me dice, ahí está, ya lo tenemos. Para todo eso ya habíamos sacado camisas con el logo anterior, ya habíamos todos. Pero hay algo bien peculiar en esto que acabo de olvidar porque tengo lagunas y me acabo de reír. Entonces, ¿qué era lo que iba a decir?
Es que iba a decir algo bien. Ah, sí. Se notan los 28 años. No, recuerdo, y Benja no me va a dejar mentir en esto. Recuerdo que cuando empezamos a grabar los podcasts, obviamente nos costaba, no teníamos un formato, empezamos a hablar random y hacíamos creo que chistes. los pueden escuchar, están todavía Todavía hay los algunos. primeritos. Bueno, en YouTube no, en Spotify. Pero ajá, ahí te vas a dar cuenta que no teníamos un formato. Sí, Ronald, los escuché. Ronald nos ayudó un montón en eso, pero recuerdo yo que cuando empezamos esto, yo le dije a Benja, ¿te imaginas que algún día las iglesias nos inviten a través de lo que hacemos, subir podcasts y platicar de temas cristianos, que las iglesias nos inviten a compartirlo en cada iglesia y que sea como, no, este sábado no, porque este sábado nos toca tal iglesia y este sábado no? Y Benja me dice, sí, fijo, estaría chilero, que no sé qué. Sigue la corriente. Y pues enos acá, tenemos la agenda de aquí hasta marzo. Marzo. Y esa fue la primera. La segunda, y esa a mí me eriza y la verdad es que hasta me pone a chear. Recuerdo que me levanté un día, íbamos a grabar algún proyecto a algún cliente y aquel se subió al carro y yo, mijo, hoy tuve un sueño, le dije. Y aquel, ¿qué onda? ¿Qué soñaste? Que no sé qué. Yo le dije, no me preguntes qué era, pero en ese sueño estábamos en algún salón viendo la logística de un evento y solo recuerdo que hablaban parte inglés o era de otro acento como extranjero y estábamos vos y yo estresados, así que corriendo y es como, mano, se nos vino el evento encima, ¿qué vamos a hacer? Y eran clavos, así como que solucionando cosas. Ajá. Y le dije, estoy seguro que vamos a tener un evento de Cuarto Ángel. Wow. Y nos vamos a ver Y ahí. sabes que es interesante. Eso fue una llamada. Porque yo estaba en el restaurante, me recordé yo, y me llamaste. Y yo Vos me cocinando senté, ahí que este va. no, me senté cabal en una banquita, porque recuerdo bien cuando me lo estabas diciendo. Y eso fue más o menos como febrero por ahí de ese año. Ajá. Y justamente cuando me lo contó aquel, yo le decía, ¿se puede, vamos? Ajá. Y me recuerdo cuando me lo contó, porque lo relacioné, porque justamente ese año se nos había pasado por la mente traer a los chicos de Little Light Studios. Uh-huh. Y para ese momento ya nos habíamos enterado que Iglesia Zona 15 estaba trayendo y los iba a traer a ellos. Entonces le dije a aquel, metámonos. Ajá. Ajá, metámonos porque Perdón por ahí eso. va a estar el cumplimiento de su sueño. Vamos. Wow. Ujú. Y fue interesante porque cuando llegamos con Zona 15, a quedó súper buenísimo, pilas, la verdad es que mis Gracias respetos. Carlitos y ahí a Jorge. Y sin embargo, cuando llegamos, a Queos fue de, ok, Little Light Studios, nice. ¿Y ahora qué? No tenían todavía nada más. Y llegamos justo con Benja y ahí ya estaban ustedes, pero llegamos Sí. ¿y si hacemos esto? Y el título, y la línea gráfica, y esto y lo otro. Y ellos como, encantados. Y ese fue nuestro primer evento, vivido a través de, obviamente, la capacidad que tienen ellos. Y nos dio paso a tener nuestro segundo evento. La tormenta Entonces, ese sueño que yo tuve, creo que fue para mí algo que me dijo como un recordatorio de Dios diciéndome, Este es tu lugar. este es tu lugar y lo que tenés para darle al mundo es incalculable. Lo que crees que ahorita puedes dar no se asemeja a lo que yo puedo hacer contigo. Wow. Y en ese punto fue donde yo le dije a Benja, quiero que esto sea el resto de mi vida, ¿sabes? Quiero... Y hay una frase que esa siempre se la dije a Benja, siempre. Creo que era un eslogan personal, no de ministerio, sino personal. Yo le decía, hay que hacer esto aunque solo una persona llegue a Cristo. Con una, nuestra misión se cumplió. No importa que podamos tener miles y miles de vistas y gente oyendo, pero una que llegue a Cristo, la misión por mí ya está cumplida. Y ese Valió la pena. Valió la pena. Y creo que el Cuarto Ángel se volvió el lugar de quiero hacer esto el resto de mi vida. Y nos encantaría, y creo que lo compartimos, llegar a un punto en el que... Y ahora todo lo compartimos en realidad. Ajá. Y ahí te pregunto a vos. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste vos? El mundo es demasiado pequeño, de verdad. Yo soy una persona que siempre ha estado involucrada en la iglesia adventista. Es de que un par de años a estar en Unión Radio, por Justamente en uno de los podcasts anteriores del Club de Conquistadores comentabas que desde muy chiquito estuviste involucrado. Siempre en Club de Conquistadores, creo que siempre fui de esa persona, lo que hablábamos de un podcast que va a salir adelante, de que no podía estar solo como un miembro sentado en la iglesia, porque de verdad
para mí eso es desesperante. O sea, tener un cristianismo apagado, si lo puedo decir así. Yo necesitaba estar aquí, necesitaba estar allá, el Club de Conquistadores aquí, que vayas de juez aquí, que estuve en el Consejo de Jóvenes en la Misión del Lago. Hace ratos, hagan esto, hagamos un evento, en fin, siempre me gustó estar activo. Viví algo similar a lo que le pasó a Alex. Sí tuve una relación bastante larga que lamentablemente me apagó en las actividades de iglesia. Yo llegaba a la iglesia en la mañana y en la tarde pues era no hacer nada, ¿verdad? Porque no tenía yo ese entusiasmo, esa gana o algo que me motivara a estar todos los sábados activo. Estuve muerto espiritualmente casi, Dios mío, 4 años. No, más, 7 años. ¿Y eso fue más o menos a qué edad? Ay, Dios, eso fue desde los 20 a los 27, más o menos por ahí. Bueno, Dios tiene sus planes, obviamente, que a veces uno no los entiende. Y el tiempo de Dios es perfecto. Exactamente, entonces yo estaba muerto espiritualmente porque realmente yo, de que me gustara predicar, estar aquí o allá, no estaba haciendo absolutamente nada hasta que la relación se rompe. Cuando la relación se rompe, es gracioso, porque en vez de sentirme triste, me sentí como libre. Cuando yo estaba en esa libertad, yo recuerdo que es como que Dios me hubiera dicho, bueno, ya entendiste que no es ahí. No deja eso, que tenés que como que darle un giro a la vida. Te necesito activo. Entonces, cuando yo siento eso, recuerdo que comienzo a estudiar mucho la Biblia, el espíritu profecía, porque imagínate 7 años de muerte espiritual sin consumir nada de Biblia, sin consumir nada de espíritu de profecía. Y que no dejaste de ir a la iglesia. No, ahí estaba, era un miembro regular. ¿De qué te sirve eso? Pasivo, ¿Pero de qué te sirve? O sea, ¿de qué te sirve estar tan frecuente si no estás haciendo absolutamente nada? Entonces, yo recuerdo que cuando se rompe esa relación y comienzo a estudiar la Biblia y el espíritu de profecía, yo comienzo a encontrar, Dios mío, ¿cómo te lo puedo decir? Un regaño. Porque yo comienzo a estudiar el espíritu de profecía y la Biblia, yo decía, madre mía, ¿en qué tanto estoy tan errado? ¿Qué vida espiritual es la que estoy llevando? Tan quebrada, tan doble, tan hipócrita, tan triste. Y recuerdo que comencé a estudiar bien así minuciosamente y escribo un montón de temas que surgen hoy para Cuarto Ángel. Las abominaciones de Babilonia, los temas que damos de los sábados, yo los saco de esa época. Yo jamás llegué a pensar que los iba a utilizar un día. Pero todo eso surge por ese estudio que tuve en ese lapso de rompimiento sentimental. En tu etapa de duelo, se podría decir. Sí, que gracias a Dios fue rápida y me ayudó a entender muchas cosas. Comienzo a escribir un libro, por ejemplo, que ahí lo tengo todavía, falta que esté en revisión para que me den el ok de que todo esté en orden. Y siempre desde que salgo de la radio, de Unión Radio, hasta la actualidad me he dedicado al negocio de los bienes raíces. Entonces, una vez haciendo ejercicio, recuerdo que me lastimé la espalda, llegué con un amigo en común que veía eso de la fisioterapia. Fisioterapia. Era quiropráctico. Entonces, mientras él me echa la mano en mi lesión, recuerdo que me dicen, ¿a qué te dedicas? A bienes raíces. Bueno, mira, yo también quiero entrar a ese negocio. Venite, le dije, bueno, entrale conmigo. La cuestión es que en una propiedad que queríamos ir a tomar la fotografía te invitamos. Bueno, él te invitó. Ajá, me habló. O sea, yo te había visto en algunas actividades de la iglesia, pero... Te caía mal. Sí, me caía mal. Me caía re mal, no quería ni verlo. Pero yendo a tomar fotografías, porque mi amigo es fotógrafo, recuerdo que comenzamos a hablar un poco sobre profecía. Y es ahí donde aquel me invita a grabar y es que un podcast. Fue curioso porque fue bien chistoso porque cuando llegó Neri a traerme a la casa,
Yo me fui adelante con él y vos te fuiste atrás con su esposa. Y de repente, pues yo iba hablando con Neri y contando algunas cosas. Cuando de repente la conversación empezó a ser con Ronald. Y yo, igual, yo aquel lo había visto quizá en alguna actividad Tampoco de te Unión cae Radio y bien. demás. O sea, pero nunca le había hablado. ¿Vos? Es que tengo Nunca una había cara seria y tratado. toda la mara piensa que yo soy serio y yo soy molestón. Y la cosa es que cuando veníamos de regreso, Neri y Melanie adelante y nosotros dos allá atrás, vamos, hablando de esto y el espíritu de profecía y esto y lo demás. Y dije, men. Yo recuerdo que Tiene ese que- día me llamó el Benja y me dice, vos tenés que conocer a un chavo que se llama Ronald. ¿Te recordás el de la vocesona que iba al restaurante? Y yo, Ajá. ese men no me cayó bien. Es que lamentablemente esa es la impresión porque yo mantengo mi mirada así seria y soy serio. Pero yo soy molesto. ¿Soy o no molestón? Ah, te hicimos La molestar. verdad. Nah, yo ya lo traía. Más que nosotros. Pero es que ¿verdad? esa vez recuerdo que yo estaba acá con un cuate y me alejé. Y aquel, bien, hombre, mira, quiere que nos reunamos un lunes, martes, no sé, que vayamos a platicar y que la harán. Yo, dale vos, y si vos, yo te hago caso. Y le es digo. cierto, y lo mando a él. Al final no pude ir, pero no fue por nada, no pude ir. No, y ese día creo que nos juntamos a estudiar el tema de Babilonia. Ajá. Exactamente, porque yo decía, si cuarto ángel, si estás hablando cuarto ángel, pues la Biblia en sí no menciona la palabra cuarto ángel, ¿verdad? No la menciona, ajá. pero creo que no afecta que lo bauticemos así. Y dije, bueno, estás hablando de Apocalipsis 18, ¿por qué no estás tocando temas de Apocalipsis 18? ¿Verdad? Y de ahí surgen los temas de las abominaciones de Babilonia. Y fue increíble, me acuerdo yo ese día que nos juntamos ahí en el restaurante. Wow, sí. Con las Biblias, mano. Aquí me empezó a hablar del código Hammurabi Ajá. y todo eso. Puchis, definitivamente esto tiene que ser un estudio. ¿No? Sí, y lo es ahora. Y yo creo que al final del día, como les decía al inicio, Dios es perfecto y pone a las personas en el tiempo correcto. Porque quizás, no lo sé, quizás tal vez Ronald hubiese llegado cuando empezó todo de cero. Y puede que no haya sido lo que hoy es, quizás, no lo sé. Pero, sin embargo, hoy en día, por ejemplo, muchos de los temas, la mayoría de Ronald ha sido la inspiración ahí, a que él se ha puesto de mucha estudien esto. Obviamente la inspiración es de Dios, ¿verdad? Totalmente. Pero a que él nos contagia, así como, ala, y esto y lo otro. Yo genuinamente, te lo digo, yo a Ronald lo considero uno de mis mejores cuates. Gracias. Confío mucho en aquel y confío mucho en los consejos que da. A veces da consejos malos, pero confío mucho en él. Y es alguien que literalmente, a ver cuántas veces de la nada cuando no nos hemos juntado, sábados que no predicamos, de la nada te cae un mensaje mío, vos, ¿qué era lo que pasó en tal año? Sí. Y yo me la paso preguntándole, y es como, vos, quiero estudiar esto, quiero predicar lo otro. Y a veces llegó ese clic como que cuando hemos tenido algunos temas que predico yo y luego predica Ronald y nos bajamos los dos, vos, qué conectados estaban, no sabía que ibas a decir eso, y los dos así, y luego nos abrazamos. Pero No, pero sí nos abrazamos. no, ajá, pero genuinamente te digo, creo que cada quien ha llegado a ponerle como ese tinte al ministerio. Totalmente. Angelito ha sido una pieza clave, sin duda alguna. Saludos, Angelito, que no nos contestaste. Pero Angelito también ha sido, y aquí creo que quiero darle la vuelta un poco a esto, porque hemos hablado de qué ha pasado para que ocurra hoy, pero ¿qué ha dejado el ministerio en nosotros? Dios mío. Porque para mí... Y tengo la pregunta exacta para eso, porque fíjate, el Congreso Nacional, por cual estamos hablando de esto, porque creo que muchos no nos conocen y no saben qué hacemos, por eso pregunté quién era. Alex Benja, son fotógrafos profesionales, a que él se dedica a video, tienes especialización en cine. Por ejemplo, pues yo me dedico a bienes raíces, otro rollo, pero por mi conocimiento también del locutor, radio. Ajá, me ha ayudado bastante esto y sé hacer guiones, en fin, muchas cosas que ustedes, y que lo vamos a platicar en el Congreso. Pero el Congreso se titula Contracorriente. Vos preguntás, ¿qué ha dejado Cuarto Ángel? ¿Y cómo asocio yo esta pregunta? ¿Cuándo fue que realmente vos nadaste contracorriente? Ahora, me recuerdo bien en ese momento de mi vida que te contaba que estaba en drogas y demás. Pues obviamente el grupo de amigos que yo tenía era gente Malo. que consumía también, ¿verdad? vos? Entonces era normal y demás. Pero creo que soy una persona que quizás se entrega a las amistades, babos. Y yo, pues prácticamente me entregué a una amistad con esta mara y yo los consideraba mis amigos. Cuando yo empecé a tener una relación con Cristo, empecé a estudiar su palabra.
empecé a descubrir cosas que para mí eran impresionantes. Ujú. Y recuerdo un día llegar a la universidad con estos amigos que yo consideraba mis amigos. Me senté con ellos, normalmente con ellos pues consumíamos todos los días y ese día fue como, mucho estoy aprendiendo esto. Y me recuerdo bien que en mi mochila de la U yo llevaba mi Biblia, vamos. Ujú. Y saqué mi Biblia, vamos. Les dije, mucho estoy aprendiendo esto. Y se empezaron a burlar de mí, vamos. Eso es lo lógico. Y me empezaron a decir, Dios, ¿qué onda, mano? Ahora qué pastor, que no sé qué. Ok, eso es cura, que la dan. Y empezaron a molestarme. Y recuerdo que en ese momento pues fue así como... Qué pena, qué vergüenza, ¿no? chiste, vamos, pero ahí recuerdo bien que yo dije, no son mis amigos, vamos. O sea, porque en realidad un amigo va a estar con vos Sí, sí, seguro. para todo, vamos. Para apoyarte. Para todo. Entonces, siento que allí comencé a nadar contracorriente, vamos. Porque ya la corriente de todas las personas que me rodeaban iban hacia acá. Y fue allí como que empecé a ir a lo contrario, vamos. Y dije, no. O sea, aunque esta Mara se burle, lo que sea de lo demás, a mí esto me está llenando como nada en el mundo. ¿Fue sencillo vamos. para vos? Sí, y no. Te diré, es que de verdad cuando te digo que me enamoré de Dios, desde ese momento te lo digo bien en serio, vos. Mi relación con Dios, mi encuentro con Dios me hizo, no sé, vos, creo que fue algo como lo de Saulo, vos, que para él fue como un punto de inflexión en su vida, E su inmediato. encuentro con Cristo, vos. A partir de ahí no dejó de servirle. Entonces creo que igual, o sea, a pesar de que empecé a perder a mis amigos, Ay, Pablo, sin nada contracorriente. me quedé prácticamente solo, brother. Te digo, y se lo cuento a Alex, de repente le he contado pues, que toda la gente que me rodeaba en ese momento No está. no está, Ujú. no está. Pero los amigos que tengo hoy, hermano, no tienen comparación, Igual. vamos. Ajá. Es verdad. Entonces, te digo ahí, sí, me costó en el sentido de, obviamente, dejar a un lado algunas amistades y demás, pero no me costó porque tenía como mi mirada puesta en un objetivo y era servirle a Dios, vamos. Pasara lo que pasara. ¿Y vos te recordás de lo tuyo? Fíjate que justamente lo que aquel decía, qué fenómeno más común, vaos, porque cabal yo le decía, venga, y te lo prometo, esa conversación la recuerdo con Benja, yo le dije, tengo miedo porque siento que me voy a quedar sin amigos. Yo era una persona que estaba rodeada de gente, no de amigos, cuates, vaos. Y es lo mismo, vaos, cuando estás en el mundo, te miras así, vaos, o sea... Y yo le decía, Benja, vos, yo quiero ir a la iglesia, te lo prometo que quiero cambiar mi vida, pero tengo muchísimo miedo porque me voy a quedar sin amigos. Y lo llegué a pensar porque de todos los cuates que tenía en la iglesia, muchos ya no se llevaban conmigo por lo mismo, porque mi estilo de vida era relajo, era fiesta, esto y lo otro. Entonces era como un tipo de, aquel no, vamos. Y yo le decía a aquel, voy a quedar sin cuates, vos, o sea, que no sé qué. Y aquel me dice, bueno, si te quedas sin cuates, dale, vamos. O sea, vas a tener un amigo que es más importante. Sí. Y decidí, obviamente, en contra de todo, tirarme a apostarlo todo por Dios. Y derivado de eso, pues Cuarto Ángel, la iglesia, GYC, que fue muy importante en su momento para mí. Y en todo ese proceso pasa algo bien curioso. Y cabal se lo dije también a Benja. Digamos que yo sí ya venía de un mundo completamente dedicado a la producción audiovisual. O sea, a veces nos hemos puesto a platicar con Benja, ¿verdad? Que él me dice, la chilera de las bodas. Yo, pues que yo no he tenido bodas adventistas. Mis bodas todas han sido seculares, entonces son en sábado. Y mis clientes y los viajes, y a Junior le importó pasar enfrente de la cámara. Se apagó. Bueno. Bueno. Entonces, perdón ese paréntesis, pero a través de eso yo comencé a rechazar todos los trabajos en sábado. Wow. Y comencé Eso a... fue nadar contracorriente. ¡Ja! Porque yo tenía miedo de quedarme sin el ingreso fuerte que tenía. Wow. Y recuerdo, o sea, con Benja siempre, o sea, yo a Benja lo considero mi mejor cuate porque hemos pasado los momentos más críticos y duros de nuestras vidas, y porque incluso aquel hace unos días me mandó un video que decía, siempre vas a tener a ese mejor amigo que nunca contesta, nunca responde, no sabes ni qué es de él, pero que ahí va a estar siempre. Y yo le decía, Benja, vos ya te diste cuenta que
siempre estaba a la par tuya cuando hay clavos así gruesos, ¿va? Ahí estamos y a la hora que sea y nos las ingeniamos. Sí. Yo a aquel lo considero mi hermano y uno de mis consejeros más importantes, vamos, porque aquel estuvo en las etapas más duras. Obviamente aquel es, pues, me lleva, ¿qué? 30 años. Entonces son 30 años de experiencia. Y yo le decía a aquel, quiero hacer esto, de verdad quiero dedicar todo y tengo miedo de quedarme sin... Tengo mucho miedo de quedarme sin cuates, sin ese estilo de vida, sin estar rodeado de personas. Y en ese momento no lo entendía, solo tenía miedo. Y cuando empiezo a rechazar todos los trabajos, obviamente todos mis colegas fue como, ¿qué onda, amigo? O sea, tenías una gran carrera por delante. Y literalmente ellos me decían, vos tenías una de las carreras más prometedoras. Hoy miro a mis cuates, a los pocos que me quedan del mundo, pero que son del área audiovisual. Y son unos cabrones, vos. O sea, te digo, son unos cabrones. En el medio son reconocidos, tienen una gran carrera. Sin embargo, yo me quedé atrás. Me fui quedando atrás. Y ellos me decían, vos tenías mucho por dar. O sea, todavía tenemos un cuate en común, vos, que aquel es uno de los más cabrones, considero yo ahorita. Y aquel me dice, yo no sabía nada, yo lo aprendí todo de vos. O sea, vos fuiste el que estuvo ahí, hacerlo así, hacerlo de esta manera. Y sabes que eso no me importó, porque empecé a dedicar mi tiempo a trabajar para Dios. Y recuerdo que, es que me estoy distrayendo, perdón, me estoy distrayendo. Pero recuerdo que también parte de mi trabajo era viajar mucho. Yo viajaba por todos lados. Y lo mismo le dije a Benja. Siento que al decidir estar trabajando para Dios, voy a tener que abandonar el viajar, algo que me encanta. Y ahorita, ¿cuántos viajes llevo solo de la iglesia? Solo por ir a trabajar en producciones para la iglesia. Entonces, Sí, es cierto. no me importó mandar ahí sí que a la fregada todos los comentarios de mis cuates de no, mano, perdiste clientes, se te fue un buen ingreso, no vas a ganar lo mismo que antes. Y para mí fue como, ¿y qué? Si tengo que quedarme sin nada. Estoy dispuesto a quedarme sin nada. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Cuando yo llegué a ese punto en el que dije, si es por Dios, aunque me quede sin un centavo o se me quede sin nada, estoy trabajando para Dios y para mí ese es el lugar más seguro. Y a partir de ahí, Dios fue tan perfecto que me empezó a dar el mejor equipo. Renové todo el equipo que tenía por uno mucho mejor. Sí. Empecé a crecer en clientes, empecé a viajar bastante con la iglesia y entendí que aún si no tuviese nada de eso, seguiría aquí. Aunque no tuviese ni un solo centavo, sé que Dios no me va a dejar sin nada. No estoy seguro. Y ahí entendí que este es el lugar donde quiero estar, vamos. Y ahí conectamos con aquel en eso, porque trabajamos juntos al final. Y al trabajar juntos, increíble que tu cuate piense lo mismo que vos. Sí. Porque si no sería hasta un yugo desigual si lo querés ver, vamos. Sí, sería, claro. Porque aquel diría, no, hombre, pero este chance es bueno, hombre. Y más pisto. Y para mí sería como, bueno, no lo quiero. Pero la ventaja es que con aquel los dos queremos lo mismo. O sea, ven, qué increíble se siente cada vez que vamos a un rodaje y aquel es, hay que orar, oramos por los clientes. Cada cliente que hemos tenido, oramos por cada cliente. Cada vez que terminamos una producción, oramos por esa producción. Cada vez que compramos un equipo nuevo, nos juntamos para orar por ese equipo nuevo. Y eso definitivamente cambió mi mundo, vamos. Entonces creo que yo lo viví en una gran transición de 2 años, pero... Y sigo, todavía sigo en esa contracorriente y creo que nunca va a terminar. Pero cada día... Sí, no, definitivamente creo más que... fuerte. ¿Vos sentís que sí nadaste contra corrientes? ¿O estás? Lo que pasa es que es triste, ¿cómo te lo puedo decir? Es triste ser miembro de una iglesia. De verdad que es triste ser miembro de una iglesia y, Dios mío, nadar en una corriente equivocada. Pero estás dentro de la iglesia. O sea, estás nadando con todo el mundo, pero adentro. Pero a una corriente Incorrecta. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la parte más difícil? Es estar allí, porque por lo menos ustedes estaban afuera y sabían que estaban afuera. Pero estar dentro. Pero estar dentro. Estar dentro y llevar una vida que si un día yo tuviera que confesar, me avergonzaría. Me avergonzaría contar muchas cosas, muchas tonterías. Pero estar allí dentro y estar yendo en una corriente incorrecta y detenerte un día y decir, madre, o sea, ¿a dónde estoy yendo?
y detenerte y decir, bueno, esta corriente ya me trajo muy lejos y ahora me tengo que dar la vuelta. Y empezar. Y eso es lo más difícil, ¿verdad? Yo no sé si alguien ha nadado contra la corriente o alguna vez, o sea, realmente en un río contra la corriente. Eso es bastante desgastante. Sí. Es desgastante y hasta Requiere más fuerza. ¿Vamos? y hasta tonto, ¿verdad? Porque necesitas mucha fuerza, mucho aire, mucha Y energía. quien esté de fuera, cabal, justamente te va a tachar de tonto, ¿va? Porque estás Porque nadando vas- así. Ajá, porque no vas Exactamente. con todos, ¿va? Porque no vas con todos. Si todos van allá, porque vos no estás yendo con todos. Entonces, era difícil estar en un punto donde tenías que dar la vuelta. Entonces, cuando yo regreso al punto que les contaba, cuando yo termino la relación, ¿verdad? Yo digo, bueno, yo ya avancé mucho a un camino errado, estoy en este punto. Si sigo así, voy a ir por un camino peor. Entonces, tengo que dar un punto y comenzar para atrás. Entonces, recuerdo que, y lo dice el canto tema, como que lo notarán familiares y amigos, lo dice el canto tema. Y eso era cierto, porque mi familia comenzó a notar, yo era, bueno, soy un ex obeso, no lo podrían ustedes imaginar, yo llegué a pesar casi 215 libras, 220 más o menos, de verdad, yo parecía una bolita, y la cara de bien grandota. Entonces, cuando yo comienzo a nadar contra corriente, empecé a dejar todo realmente. Cambiaste dieta. Cambié dieta, rutinas, hábitos, ideas, como lo dice el Cano tema también, ideas, objetivos. Y Dios me ayudó. También lo dice el Cano tema, o sea, no tengas miedo porque Dios está contigo, ¿verdad? Dios me ayudó en ese proceso bastante complicado, bastante difícil, no fue nada sencillo. La gente, cuando yo empecé a cambiar de dieta y todo, mira, te va a hacer falta la carne, no me hace falta la carne, no me es necesaria. Mira, te va a hacer falta esto, no me falta. O sea, Dios realmente, cuando uno comienza a nadar del lado donde Dios ha indicado, te das cuenta que es sencillo y se cumple lo que dicen, que Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿verdad? Cuando te enfilas en esa corriente, entendés que es un poquito más sencillo. Vas a nadar contra la corriente del mundo, sí, porque eso lo hacemos día tras día. ¿Verdad? Tentaciones nos llegan tentaciones, nos llegan pruebas, en fin, y nos cuesta decir no a eso y estamos nadando contra la corriente y el mundo nos empieza a ver raros. Y a muchos de ustedes seguramente los van a ver raros, ¿verdad? Por ir en contra, ir en contra de la corriente. No me arrepiento, como vos lo estás diciendo. Aquí en Cuarto Ángel nosotros invertimos tiempo, invertimos recursos y mil cosas, pero no lo dejaríamos de hacer. No lo dejaríamos de hacer. Ustedes no tienen acceso a las redes sociales de nosotros, pero nosotros... en la página nos llegan una gran cantidad de mensajes donde nos dicen, miren, el podcast tal nos ayudó un montón, el podcast aquí de este lado me hizo ver la vida de una manera distinta. Hay una chica que nos escribió que después del podcast del yugo es igual había dejado hasta el novio. Y eso ¿verdad? sin contar las personas que nos hablan en persona. En persona, en las iglesias. iglesias. No lo dejaría de hacer. ¿Qué puede hacer Dios con cada uno de nosotros o de ustedes, los que nos están viendo? Si deciden nadar contra la corriente, no lo sabemos. Pero una maravilla seguro hará. Sin duda alguna. ¿Qué hará? No sé, pero una maravilla hará. Y si no lo hemos estado viendo es porque mucha gente aún no ha llegado a ese punto de decir, bueno, me toca ir contra lo que vengo, ¿verdad? Y nos gustaría motivar a eso. Porque yo sé que muchas personas van a ir al Congreso Nacional y no pueden regresar igual. Sí. Es cierto. O sea, no pueden regresar igual. Tendríamos que regresar todos a nadar contra corriente, ¿va? Hay una frase que hemos repetido mucho en el ministerio porque ustedes nos ven acá felices y todo, pero hemos pasado muchas pruebas como ministerio, muchas luchas, muchos conflictos, de todo. Totalmente. Y cada vez que eso ocurre, los 4 hemos llegado a la misma conclusión de darle gracias a Dios, porque cuando hay pruebas y cuando las cosas se ponen duras es porque vamos por el camino correcto. Y si todo estuviera fácil, perfecto, Iríamos en una corriente equivocada. tendríamos que preguntarnos si es la dirección correcta. Porque al final del día el camino correcto tiene que ser ese camino
que te pone a prueba, que te cambia, que te perfecciona constantemente. Como lo decías vos, cuando vos empezaste a ser vegetariano, ¿no? Y a mí me pasó lo mismo. Llegó un momento, recuerdo bien ese momento, fue hace poco, ¿qué? 4, 5 meses, 6 meses, que estudiando uno de los temas que iba a dar, yo dije, ¿cómo es posible que yo me quiera ir a parar a predicar en una iglesia y hacerlo así dinámico y estudiar y las citas si tal vez yo no lo estoy aplicando en mi vida? Y ahí fue cuando yo decidí también cambiar mi alimentación. No he logrado, ojo, no he logrado llegar al punto de ser vegetariano. Es algo que quiero y oro todos los días. Pero sí has cambiado bastante. Pero sí fue de despojarme de muchas comidas que no me hacían bien, quitarme gaseosas, quitarme cosas que estaban dañando mi cuerpo. Hacer ejercicio. Me volví adicto a hacer ejercicio. Pero hay algo más que me ayudó mucho y es algo que quizás tiro como consejo. Decidí desintoxicarme de todo el contenido que encontrás en internet, cosas que no te ayudan, redes sociales. Me quité las redes sociales por completo. Ustedes tal vez ven que publico cosas en mis redes, pero ya que son testigos, subo, publico y me salgo. Y ya no me interesa estar viendo nada de eso. Y empecé a vivir como un tipo de desintoxicación, que eso obviamente primero es gracias a Dios, pero segundo fue también estar rodeado de un núcleo de personas que suman a eso. O sea, ¿por qué? Porque obviamente yo llego con aqueos y digo, bueno, yo también quiero dar mi aporte, mucha, cambiemos nuestros hábitos. Y Benja dice, mucha, empecemos a estudiar temprano. Y Ronald dice, mucha, léanse esta cita. Entonces al final del día como que todos queremos ir en esa misma dirección que es contracorriente, ¿no? Y no es lo mismo ir en contracorriente solo que bien acompañado. Sí, seguro. Es un poquito más sencillo. Nosotros, queridos amigos, somos iguales a ustedes. O sea, no hay nada distinto entre ustedes sujetos y a nosotros. pasiones iguales. Somos igualitos. Incluso puede que seamos peores. O peores, somos iguales, pero no hay diferencia. Solamente que pues, un día aceptamos el llamado de predicar el Evangelio. Y Dios nos ha dado la oportunidad de hacerlo todos los sábados. Gracias a los que nos han invitado a sus iglesias, Dios ha permitido que estemos en diferentes congresos y lo seguiremos haciendo porque creo que es uno de los objetivos de Cuarto Ángel. Queremos demostrarle a la juventud que nos ve, que nos sigue, de que se puede predicar el Evangelio de una manera distinta, sin aburrimientos, porque la pasamos de maravilla cuando viajamos, sin aburrimientos, de una manera práctica, alegre, y que realmente el Evangelio nunca fue sinónimo de seriedad ni sinónimo de tristeza, sino que de verdad, ¿cómo se puede traducir Evangelio? Buenas nuevas. De verdad, buenas nuevas son buenas noticias, de alegría. Entonces, si un día ustedes se deciden a nadar contracorriente, estoy seguro que Dios los va a utilizar para predicar el Evangelio de una manera distinta. Nosotros lo hacemos así, a través de cámaras y podcast. Tal vez ustedes lo van a hacer a través de ayuda al prójimo. Misioneros. Cocinando, misioneros, en fin, no sé. Y creo que algo que quisiera agregar yo, y es bien importante, es... Hay una frase que yo repito mucho y la repito porque la oigo con mi papá constantemente. Él siempre dice... Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Quizás el llamado ya está hecho y ustedes dirán, bueno, pero yo no tengo un micrófono así, yo no tengo una luz, yo no tengo una cámara o 2 o 3. Pero llegar acá fue un proceso de confiar, tener fe en Dios y Él fue proveyendo. Pero como decía Ronald, todos podemos tener una manera diferente de impactar y nosotros vamos a seguir aquí hasta que Dios nos lo permita haciendo. Y vamos a seguir tratando de mejorar la calidad porque queremos apuntarle a eso, pero sé que Dios va a tomarlos a cada uno de ustedes y los va a usar de la manera que menos imaginan. Hace aproximadamente unas 2 semanas, recuerdo que les contaba a ustedes y se me hizo muy increíble y genial que fue un viernes. Nosotros publicamos nuevo podcast, ¿no? Era un podcast de... Bueno, no recuerdo cuál era, pero me metí historias y vi eso, ¿va? Y me metí a Cuarto Ángel, a la página de Cuarto Ángel. Entonces, obviamente, en Cuarto Ángel nosotros seguimos a ministerios cristianos y todo. Y se me hizo increíble ver que despuesito se publica el podcast de los chicos que les mandamos saludos de Dilemas y Realidades. Y ellos también están activos, pues, subiendo podcasts y hablando de temas para jóvenes. En sus páginas. Pueden buscarlos en sus redes. Y después seguí viendo y me salió el de Centinelas Podcast, que es del Club de Conquistadores de Quiché. Lo mismo, sentados y ellos comparten anécdotas. Y yo les decía que ellos...
perdón, pero yo no había visto esto antes en Guatemala. No. Yo no estaba viendo gente que estaba subiendo contenido y seguramente hay más que no conocemos. Nos encantaría conocerlos. Pero esto está pasando cada vez más porque creo que los ministerios cada vez más tienen un rol más importante en el evangelismo que se está haciendo. Y nos encantaría que las redes sociales se llenen de más podcasts, más contenido, más reels. Hay gente que sube reels constantemente de estudios cortos, reflexiones. Un saludo para cada uno de ustedes, muchacha Andrés, que es uno de los que ha estado subiendo bastante que pilas. Y así el curioso también. El curioso dentista, el Ivanoa, que ahí anda activa en sus redes. Mis respetos para lo que ha hecho. ¿Por qué no hay más? Sí. Nos encantaría que haya más gente publicando esto. Y creo que uno de los tabúes que vos decías, no necesitamos ser teólogos para decir, entonces, como es teólogo, él sí puede predicar, ¿no? Es recibir el llamado y Dios se va a encargar del resto. Totalmente. Y obviamente entregarle una fidelidad constante. Y ojo, este sí es algo que yo digo personal, no me considero digno de tocar la palabra de Dios si yo no la estoy viviendo y aplicando en mi vida. Eso es algo muy importante y a la persona que decida decir hoy, yo quiero comenzar a predicar de esto, yo creo que primero también tiene que decirse, yo quiero comenzar a vivir esto. Eso sí es cierto. Y pues Dios se va a encargar del resto y se van a sorprender de lo que Dios tiene preparado para cada uno de ustedes. Totalmente. Hermanos, último mensaje. Pues sí, yo igual los motivo a todos quizá hay alguna persona aquí que esté en una vivencia como la que tuvimos cualquiera de nosotros y quizá no, como decía Alex, no se siente digno de poder trabajar para Dios, pero yo recuerdo bien la primera oración que yo hice en mi corazón, hermano, porque fue en mi corazón, fue Dios, si tú realmente existes, muéstrate. Y fue suficiente para que Él se mostrara en mi vida. Entonces, si hay alguien ahí que todavía está así como dudoso, como estaba Alex, ¿verdad? Que llegaba a la iglesia y decía, pero es que no. ¿Hay algo más? Es cuestión de mostrate. O sea, mostrame. Vamos, ¿qué quieres? ¿En dónde me crees? Y estoy 100% seguro que Dios va a contestar. Así es. Bueno, mis amigos, entonces estamos listos para encontrarnos en Retaluleu, en el Congreso Nacional Contracorriente, y esperamos que los que asistan en ese congreso realmente ese sea el punto, ¿verdad? Si pues antes mucho mejor, para nadar contracorriente. Y los que no asistan, pues que Dios les ayude a llegar a ese punto de decir, bueno, ya no más el mundo contracorriente. Bueno, nos escuchamos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao.